Quizá hayan notado desde el mes de enero algunos cambios, un aumento en la factura de la luz, si es que saben descifrarla. Para conocer cómo hacerlo y sobre todo cómo ahorrar, hoy nos acompaña Eladio Soto de Couce Consulting. Bienvenido. Gracias. Bueno, Eladio, decíamos que saber descifrarla, porque nos encontramos ahí una cantidad de información que a veces es complicado. Muchos datos muy desglosados y sí, como decías, desde enero muchísimos cambios, porque sube el IVA, antes estaba en el 10, ahora vuelve otra vez al 21, IPC, la subida del IPC, cambian cargos y peajes, que se traslada directamente a la factura, todo desglosado también. Entonces, ahí hay muchos conceptos que hay que revisar y hay que descifrar. Y el consumidor final, pues es verdad que no sabemos todos, ¿no? Claro, esa subida del IVA, que es realmente una vuelta... Otra vez al 21%. Que se había, durante un periodo de tiempo, se había reducido. Se había reducido, eso es, y ahora vuelve otra vez a la normalidad. ¿Vale? Y luego también esa subida del IPC que has comentado. Subida del IPC, subida del doble de la financiación del bono social. Antes eran alrededor de 2.000 puntos de suministro los que estábamos financiando y ahora estamos financiando casi 4.000 puntos de suministro de las personas más vulnerables, que también repercute en el resto de consumidores. Entonces, todo suma para subir pues prácticamente un 15% al final, desde finales de 2024 hasta ahora, un 15% en el recibo de la luz de una familia normal. Que no es poco, un 15%. No, claro. El que estaba pagando 100, pues pagará 15 euros más, pero el que estaba pagando más, pues claro. Echamos la cuenta. Vamos a empezar por algo básico, que es de dónde viene la luz que utilizamos en casa, esa energía, ¿de dónde sale? La luz viene de las empresas que la generan. Las empresas generan luz con energía renovable, con nuclear, con saltos hidráulicos. Todo eso va al mercado, se vende en el mercado, se hace una subasta y las empresas comercializadoras compran energía. Y al comprar esa energía, pues la venden directamente al consumidor con cargos, peajes, variaciones de mercado, etcétera, y luego pues es lo que te decía antes, ¿no? Si sube para todos y si baja para todos. O sea, nosotros tenemos un contrato con una comercializadora. Nosotros tenemos un contrato con una comercializadora que es la que comercializa esa luz que se compra en el mercado, en OMIE, ¿vale? Y los generadores, pues lo que hacen es verter entre comillas, ¿vale? Toda esa energía al mercado, que al final es como si fuese una lonja, ¿vale? Claro. Al final es como si fuese una lonja. Bueno, nos recibimos nuestra factura en casa. ¿Qué son todos esos números que tienen que aparecer y cuáles serían los más interesantes de comprender? Los más interesantes de comprender es cuánto estamos pagando por cada kilovatio que tenemos contratado, ¿vale? Los antiguos 3.000, 5.000, ¿vale? Cuánto estamos pagando por cada uno de esos kilovatios que tenemos contratados y cuánto estamos pagando por cada kilovatio hora, que es diferente a kilovatio, por cada kilovatio hora que estamos consumiendo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre, porque es un matiz, si uno no sabe, igual es pequeño, contratado o consumido? Sí, la diferencia es lo que necesitamos en casa para los electrodomésticos o las máquinas que tenemos en nuestras empresas, lo que necesitamos para poner en marcha esas máquinas, eso es la energía, la potencia que tenemos que contratar, los kilovatios, y luego lo que consumen esas máquinas a lo largo del día, ¿vale? O lo que consumen nuestros electrodomésticos a lo largo del día. Cuanto más los pongamos, pues más vamos a pagar en kilovatios hora. Por eso es importante tener esa cifra, ese precio muy presente y saber cuánto estamos pagando. Claro, nosotros, ¿vale? Pongamos un hogar de 4 personas. Necesitamos una potencia que nos dé cobertura a lo que tengamos, eso es normal, y luego pues depende las veces que pongamos la lavadora, el lavavajillas o los aparatos, pues consumamos más o menos kilovatios hora, que lo tenemos que multiplicar por el precio que tenemos, y muchas veces, como te decía antes, ese precio viene desglosado
en muchísimos conceptos. Entonces, todo eso hay que sumarlo. Hay algunas comercializadoras que nos ponen un único precio de kilovatio hora, todo sumado. Nosotros tenemos que mirar eso, pues sea 15, 19, 16 céntimos, lo que sea, ¿vale? Y otras que nos viene muchísimo más desglosado. Y entonces, ahí es donde normalmente el consumidor se pierde, ¿no? Dice, pero ¿cuánto me están cobrando? ¿Este 8, este 9? O... Claro, porque cuando hablamos de que viene información desglosada, a priori uno piensa que eso es más transparencia, más información. Sí, en realidad puede ser más transparencia. Lo que pasa es que para el consumidor, nuestra experiencia para el consumidor es que se lía más, no sabe por dónde coger la factura. Bueno, Eladio, cuéntanos qué servicio nos brinda una consultora energética como Conce. Una consultora energética como nosotros lo que brinda es vigilar todas esas subidas y bajadas de cargos, peajes, IVA, IPC que se estén cumpliendo en el contrato que nosotros hemos firmado y que no se nos dispare y que esas sumas de todos estos conceptos tan transparentes que vienen todos desglosados sean normal. O sea, que 2 más 2 de 4 y esto es lo que nosotros hacemos en la consultora. Revisar que todo esté conforme con lo que hemos firmado y revisar que no estemos pagando por encima del mercado, porque el mercado fluctúa constantemente y tenemos que estar revisando que si hemos firmado un mes me lo invento, para pagar 10, dentro de 2 meses tenemos que revisarlo, porque es que a lo mejor hay una oferta que merece la pena cambiarnos, ¿vale?, para pagar 8. ¿Vale? Claro. Incluso con una penalización en pymes, hay penalizaciones muy fuertes, pero cuando hay cambios bruscos de mercado merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucho la pena romper el contrato, que quien me esté oyendo ni idea cómo se van a romper los contratos, bueno, se paga esa penalización, pero muchas veces merece la pena si hay una fluctuación grande de mercado. Claro que uno, tanto en un hogar como en una pyme, ya tiene bastantes cosas en las que pensar como para estar pendiente cada X semanas de ir consultando el precio de la luz, ¿no? Eso es, para eso estamos nosotros, que lo tenemos día a día, todos los días y a todas horas, mirándolo. ¿Cómo funciona cuando una pyme o un particular solicita vuestros servicios? ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es mirar un punto de partida, mirar lo que tiene el cliente, lo que ha firmado, cuándo vence, qué precios tiene y evaluar todo eso para ver si merece la pena realmente plantearnos un cambio de producto, de comercializadora o lo que sea. Una vez que lo vemos claro y vemos que hay un ahorro, pues se le plantean diferentes alternativas, hablamos con el cliente y le planteamos un ahorro potencial, porque siempre es potencial, nunca va a consumir lo mismo que el año pasado, lo mismo que los últimos meses, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que es cliente nuestro, nosotros estamos con la lupa siempre mirando si hay mejores ofertas o no y si se está cumpliendo el contrato. Revisamos todas las facturas de todos los clientes. ¿Qué ahorro se puede llegar a conseguir? Podemos llegar a ahorros de hasta el 30%, ¿eh? Claro, depende de dónde vengas. Depende de dónde vengas. Si miras constantemente los precios y estás siempre barajando ofertas, lo último que has firmado a lo mejor puede ser muy competitivo y los ahorros son mínimos, o incluso decirte, oye, Pilar, quédate donde estás, vamos a esperar a que haya un cambio de mercado porque estás pagando conforme por debajo de precio de mercado. ¿Vale? Claro, cuando has mencionado esto, por ejemplo, de romper un contrato, ¿no? Sí. Para una pyme, ¿cómo de fácil es entrar y salir con nuevas comercializadoras cuando un precio es realmente competitivo? Esos trámites, ¿cómo de fácil o difíciles son? Esos trámites nos ocupamos nosotros de todo, absolutamente de todo, y son fáciles o difíciles dependiendo de lo que nos lo facilite cada una de las comercializadoras, pero es nuestro día a día, ¿vale? Es nuestro día a día, no hay, hay mucho papeleo y se le pide muchos papeles al cliente, sobre todo a las empresas, pero se entra y se sale de las comercializadoras constantemente. Sí, sí. Estaba pensando ahora que seguro que todos nuestros oyentes han recibido alguna llamada de comercializadoras que al tener también una consultoría te libras de caer en cualquier timo, porque ahora te llaman y dices sí en vez de dígame y ya te están contratando otra cosa. Efectivamente, esto es muy importante porque las llamadas a los usuarios finales, a los particulares, están prohibidas. Se siguen haciendo
y la gente entra y los engaña, ¿no? Y lo mejor, cuando te llaman nuestros clientes, lo mejor que tienen es que nosotros le damos el teléfono del despacho y cuando llama cualquiera, pues le dicen, llame a mis asesores, ¿no? Y desde ahí nosotros gestionamos cualquier oferta. Hay 400 comercializadoras en el mercado, llaman muchísimas y el cliente final puede recibir un aluvión de ofertas que hay que analizarlas. Claro, porque en esas no será todo tan bonito como lo pintan. Efectivamente, efectivamente. Nosotros nos dedicamos a filtrar y a poner todo en el mismo idioma para que el cliente entienda qué nos da esta comercializadora, qué nos da esta otra y qué nos da esta otra, ¿no? Y plantearlo todo en el mismo idioma. Que muchas veces las comercializadoras te hablan con sus productos, con sus ofertas, con sus descuentos, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué precio te hago el descuento? Y esto es lo que descoloca un poco al cliente final, ¿no? Nosotros lo intentamos poner en el mismo formato para que se vea fácil y bien. Claro, tener un ojo experto que te ayude, pues como decíamos, a desentrañar, que a veces parece un jeroglífico en vez de una factura de la luz, porque, por ejemplo, también esos cargos y peajes deben aparecer. Deben aparecer, hay muchas que no aparecen, se juntan con las subidas de IPC, entonces hay algunas comercializadoras que aprovechan esa subida de cargos y peajes e IPC para ampliar sus márgenes comerciales también, entonces es muy difícil desglosar todo eso, ¿no? Hay que meter calculadoras y ver de dónde sale todo eso. Bueno, es que es que ahora hay que desconfiar de todo. Es triste pero cierto, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado con llamadas, incluso con cartas, con emails, no darle nunca ningún link de nada. Estaba pensando, Eladio, también en cuando se tiene una pequeña y mediana empresa, que claro, cada gasto es, o sea, hay que intentar reducirlo al mínimo. Incluso vosotros asesoráis hasta con el sistema de iluminación. Sí. Bueno, con el sistema de iluminación, con baterías de reactiva, en las empresas, sobre todo es donde podemos dar más valor porque hay muchísimos conceptos y fíjate, hay pequeñas empresas que son pequeñitas que están pagando miles de euros al mes en el recibo de la luz. Entonces, a poquito que hagas y poquitos cambios que hagas, pues un 30%, como te decía antes, que puede suponer en algunos casos, es mucho dinero. Sí. Y sí, la iluminación, las envolventes, placas solares, y si se da el caso, bueno, todo puede sumar. Y no todo sirve para todos, ¿vale? No todo sirve para todos, ¿vale? Porque sí que placas solares en algunos momentos, sí, iluminación también, pero hay muchas veces que, bueno, que el desembolso cuesta más el collar que el perro, muchas veces. Claro, me imagino. Y para eso estamos nosotros, para analizar todo eso. Claro, cada caso es único. Correcto, eso es. ¿Algún consejo que nos puedas dar como particulares, sobre todo pensando en nuestra audiencia, para empezar a ahorrar en nuestra factura de la luz y también sobre lo que tenemos que estar vigilantes, más vigilantes? Lo que tenemos que estar vigilantes es si nos cambia el precio del kilovatio hora de una factura a la otra. Eso es lo más habitual, ¿vale? ¿Y cuánto estamos pagando por kilovatio hora? En las potencias, en el precio del kilovatio suele estar más equilibrado, pero en el kilovatio hora puede haber mucha diferencia. Entonces, eso es lo que tenemos que vigilar. ¿Cuánto estamos pagando? ¿Vale? Y bueno, y luego nuestros hábitos, si consumimos más o menos que el mes pasado, ahora que van a venir los meses de calor, lo normal es que consumamos más, pero y fijarnos en el año pasado, en las facturas del año pasado, bueno, un poquito eso, mirar los precios de kilovatio hora. ¿Sigue siendo importante lo de las franjas horarias? Porque hubo una época que estábamos ahí todos poniendo la lavadora a las 11 de la noche, ¿eso sigue así? Eso sigue así. Si nos vamos a las tarifas básicas por discriminación horaria, sigue siendo así, pero ya en la mayoría de los casos la gente tiene solamente un precio para las 24 horas. Porque la diferencia de poner lavadoras a las 5 de la mañana o ponerlas a horario normal con un precio normal no es relevante. ¿Vale? Bueno, lo más relevante es el precio final. Pues con esos consejos nos vamos a quedar y sobre todo con ese de acudir a un profesional como COUCE para que nos orienten, nos descifren y nos aconsejen, vosotros que conocéis todas esas ofertas. Sobre todo para que se queden tranquilos de si están pagando bien o mal.
pues eso, que lo más hay que vigilar el euro. Eso es. Eladio Soto, CEO de Couce Consulting, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Antena Aragón.